Si el mundo de los videojuegos y la cultura japonesa hiciera un crossover dentro del Cosmere, aparecería este libro. Yumi, el pintor de pesadillas, es menos épico que muchos otros libros escritos por Brandon Sanderson y trata más de dos personas rotas que intentan arreglarse mientras el mundo se les cae encima. Es probable que este libro sea el más tierno y el más romántico que ha escrito Brandon Sanderson dentro del mundo del Cosmere. Hola, soy Gerard de la librería Vacía, un lector bastante novel, pero muy enganchado en el mundo del Cosmere. Y hoy os traigo la reseña de Yumi y el pintor de pesadillas. Este libro salió en 2023 y no forma parte de ninguna saga del mundo de Cosmere. O sea, la puedes leer de forma independiente y separada. Eso sí, forma parte del universo compartido. Como decía antes, Brandon Sanderson la escribió inspirándose en la cultura japonesa, como por ejemplo Your Name, y en el mundo de los videojuegos como Final Fantasy X. Antes de seguir, a partir de aquí, la reseña puede contener algunos spoilers. Intentaré que no sean duros porque no quiero hablar de toda la trama en sí, pero sí que me apetece hablar de su historia en general, sus metáforas y sobre todo el viaje de sus protagonistas. Y hablando de personajes, quien podemos decir que es el protagonista principal del libro es Yumi. Yumi es una chica que lleva a cabo unos rituales apilando piedras para invocar espíritus. Estos espíritus bendicen la tierra, dan fertilidad a los campos y permiten, por ejemplo, mejorar utensilios dándoles luz y algunas cosas básicas para las aldeas. Sin ella, sin estos espíritus, literalmente no habría vida en muchos pueblos. Así que el papel que tiene ella la convierte en prisionera, ya que sin rituales pues no habría vida. Así que tiene que llevar ese ritual pueblo a pueblo sin descanso. Otro de los personajes principales del libro es el pintor. El pintor tiene la función de proteger a la ciudad de las pesadillas que intentan atacarla. Y los protege pues pintando en un lienzo la pesadilla y transformarla y haciéndola que se desvanezca. De primeras podríamos pensar de que su función es algo heroica, pero él, por problemas que tuvo en el pasado de mentiras, por no querer fallar a sus seres queridos y seres más allegados como sus amigos, creó una mentira y una bola de nieve que ahora es víctima de eso. Así que es un personaje gris, apático y sin ningún tipo de propósito. Un día Yumi, por un accidente con unos espíritus, termina conectada con el pintor y forman un enlace de intercambio. Y no es el típico switch clásico de uno tiene que vivir la vida del otro, sino que lo que se ve aquí es la adaptación de vivir la vida de la otra persona con todo lo que ello implica, siendo personas tan diferenciales. Yumi incluso se hace pasar por la hermana del pintor para integrarse dentro del entorno de él. Y esta convivencia forzosa empieza a cambiarlos a los dos. A medida que avanza la historia tenemos tres grandes hilos conductores en este libro. El primero podríamos decir que es Yumi y el pintor, que se tienen que adaptar a la vida de los demás. Por ejemplo, Yumi tiene que empezar a elegir por ella misma, cuando en su vida normal y anterior no tiene que elegir nada, ya que hay unos procedimientos muy marcados para que ella pueda desarrollar la invocación de sus espíritus. En cambio, dentro de la vida y de la zona de pintor, tiene que elegir, tiene unos amigos que forman parte del grupo social de él
y eso la cambia mucho. Por el otro lado, el pintor, cuando está viviendo la vida de Yumi, tiene que dejarse hacer y tiene que empezar a acatar órdenes, cosa que no está acostumbrado. Por el otro lado, otro de los hilos conductores serían que aparece una máquina que es capaz de apilar torres automáticamente, generando espíritus de forma mucho más rápida, pero una forma como corrupta, desequilibrando el planeta y la naturaleza normal de ese ritual. Esto me ha hecho pensar, y es como una metáfora que atraviesa el libro, ¿no? Crea una tensión entre tradición y modernidad, y es una pregunta en que nos podemos hacerla en cualquier momento, incluso hoy en día con ChatGPT y las inteligencias artificiales, ¿no? ¿Qué pasa cuando aparece algo tan disruptivo que cambia muchas veces tu mundo y te deja a ti obsoleto? Incluso en el ámbito personal ya no hace falta que sean cosas tecnológicas, sino la pérdida de alguien, la pérdida de un trabajo o bueno, algún tipo de cambio en tu vida que desequilibra tus balanzas tanto emocionales, efectivas, económicas, hasta llegar al punto de que te puedes sentir de que dejas de ser necesario o imprescindible en la situación donde has estado hasta ahora. Y el tercer hilo conductor que hablamos hasta ahora son las pesadillas que acechan a la población de la ciudad del pintor, que se descubre que una de estas pesadillas parece ser un modelo evolucionado, más inteligente. La culminación de estas tramas llega casi al final del libro, cuando Yumi se sacrifica por todos los demás. Podemos decir que ella empezó atrapada en cosas que debe hacer, impuestas, pero al final del libro ella toma la libre decisión, y podríamos decir que es la primera que ella toma libremente, de sacrificarse por el pueblo y así salvarlo. No es un sacrificio en sí, sino que es la primera decisión libre que toma en su vida. Y por otra parte, el pintor pues asume plenamente su rol de protector y por fin tiene un propósito. Eso también me hace reflexionar que Yumi aparece como la perfección encarnada. Vive para pillar torres imposibles con una precisión milimétrica. Hace esculturas exactas, increíblemente largas, pero a la vez esa perfección le quita la libertad y la encarcela, ya que cada construcción no puede fallar. Todo el mundo depende de esos espíritus y su funcionamiento, el funcionamiento del pueblo depende plenamente de ella. Es una presión que la deshumaniza y la convierte en un símbolo más que en una persona. La convierte en un objeto más que en la chica adolescente que realmente es. Como decíamos antes, para mí Yumi es el personaje principal, y lo que me conmovió más es verla aprender a equivocarse, aprender a descubrir que el ser vulnerable también es muy valioso. Eso lo descubre cuando vive la vida del pintor, y esa evolución, esa libertad de elección hace que el trayecto del sacrificio tenga un sentido. Y por su parte el pintor es muy interesante también, llega a perdonarse a sí mismo, y ese camino le lleva a poder pedir perdón y hacer las paces con sus amigos. Tal es así que encabeza un grupo de personas para poder salvar su pueblo. Su psicología era de alguien que no se sentía suficiente, que procrastinaba, se aislaba y evitaba las responsabilidades.
Por eso el camino que toma el pintor también es de destacar dentro de este libro. Era un reflejo de la ansiedad y de la depresión que puede tener una persona al no afrontar sus errores pasados y que eso se enquista y no le deja avanzar. Así que la fricción que se genera con Yumi y el pintor les obliga a madurar a los dos. Yumi, como hemos dicho, es libre de empezar a tomar sus propias decisiones y el pintor, por su lado, empieza a tener un motivo para ejecutar y defender a la gente que más quiere. En este caso es Yumi. Así que Brandon Sanderson, en su inmensa especialidad, aparte de la historia del libro propiamente descrita, se pueden sacar muchas conclusiones si se miran entre líneas. Y para mí no es una novela de romance fácil de sábado por la tarde, sino es un proceso de sanación mutua entre los dos personajes. Por un lado tenemos a Yumi, que aprende que el deber sin libertad no sirve de nada y te esclaviza, y por otro lado el pintor aprende que la libertad sin responsabilidad no tiene ningún tipo de sentido. Como decía antes, son las dos caras de una misma moneda, y en un mundo caótico con la máquina que se presenta como la semilla que prende el caos, entre estos dos personajes, aparte de avanzar dentro de la historia, equilibran sus personalidades el uno con el otro, se curan y se vuelven más humanos. Como confrontan, pues eso, sus grandes temores o rompen su zona de confort para empezar a evolucionar, me parece que es el mensaje más bonito y más trascendental que se puede leer entre líneas en este libro. Por eso, Yumi y el pintor de pesadillas, más que una historia mágica sobre piedras y pinceles, es un ensayo que podría decir que nos quiere enseñar que cuando la tradición no basta, cuando la innovación amenaza de dejarnos atrás, pues todos tenemos una historia de superación y de romper nuestros miedos. Y a su vez es una historia de cómo los traumas y los miedos personales pueden aplacarse o pueden mejorar con la ayuda de otras personas. Dentro del mundo del Cosmere que ha escrito Brandon Sanderson, este libro se puede considerar una rareza romántica, pero en el fondo no es más que una historia entre dos personas. Para mí es una historia cargada de emoción que habla sobre la obsolescencia, la innovación de tecnología, el sacrificio y sobre todo de la libertad. ¿Y vosotros os habéis sentido obsoletos alguna vez? ¿Qué pasaría si el referente que tenéis de vida cambiase de un día para otro? ¿Cómo pensáis que os lo tomaríais? ¿Os cuadra como pareja Yumi y el pintor en este libro? ¿Pensáis que esta historia tiene muchos traumas dentro del propio romance? O sea, que es una red flag como una catedral. Y para la gente que lee Brandon Sanderson, ¿dónde pondrías este libro dentro de tu ranking de Cosmere? Y nada, llegamos al final. Puedes dejarme tu opinión en los comentarios si quieres y hacerme saber si te gustó la reseña, si continúas leyendo libros del Cosmere, si no, si lo tienes previsto leer Yumi. Así que nada, en los próximos vídeos seguiremos recorriendo el Cosmere juntos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Chao.